nombre es Ruth Angulo, soy ilustradora desde hace más de 25 años, soy costarricense y tengo un estudio de ilustración y animación para niños especializada en libros y series animadas infantiles, y tengo la suerte de participar con otros socios en un proyecto académico que es la Escuela Santa Gráfica, que es una academia que promueve el diseño y el dibujo en todos sus aspectos, tanto digitales como manuales. Yo soy la primogénita de 5 hijos de mi madre, y por dicha, mi hermano que me sigue es un gran artista de nacimiento. Entonces con él siempre aprendimos uno del otro. Yo creo que yo aprendí más de él que él de mí, pero siempre trabajamos juntos, y nuestro sueño era trabajar para Disney, ¿verdad? Ese era el sueño que teníamos desde que éramos bebés. Y luego nació mi hermano Raúl, que también se apuntó a la dibujadera y resultó ser como el bebé de los increíbles, que sabe hacer de todo, ¿verdad? Porque mi hermano Rolando es mucho más bueno que yo en la línea, y a mí me gusta mucho trabajar el color, pero Raúl sabe hacer de todo. Entonces creo que hicimos un buen equipo. Mis otros hermanos también tienen su beta artística. Mi hermana baila precioso y bailó mucho tiempo en ballet y en hip hop. Mi hermano Rubén está loco, pero de verdad, y además tiene una sensibilidad muy linda para la escritura y para la poesía. Entonces yo creo que mis papás no les quedó otra que apoyarnos, ¿verdad? Porque aunque mi mamá sí era muy de trabajar con las manos y de aprender a hacer de todo, vitrales, cerámica, pintura, lo que fuera, y mi papá venía de una familia donde mi abuelo era músico, violinista, sí les costaba un poco entender la idea de que queríamos ser artistas. De hecho, mi papá definitivamente no quiso, ¿verdad? Me dijo así como: no, mira, no te metas en artes, desguarde, te hace morir de hambre, ¿verdad? Todo lo que le dicen a uno siempre. Y a mi hermano Raúl todavía a veces le dijo el otro día que estaba haciendo trabajando conmigo si quería terminar como yo, ¿verdad? Y yo, bueno, espero que eso no sea tan malo, terminar como yo. Pero sí tuve muchísimo apoyo, y hasta la fecha, de mis hermanos y de mi madre, y de mi papá, mal que bien, porque él también me dio el estudio y todo. Estudié arquitectura gracias a él. Con mis hermanos, además, siempre tuvimos el sueño de compartir lo que sabíamos con otra gente. Entonces, cuando Casa Garabato abrió en el 2001, ya formalmente así como empresa, armamos una escuela, y mis hermanos eran al mismo tiempo alumnos y también eran profes, y también mi mamá, y todos trabajábamos juntos. Y desde entonces estamos dando clases también. Entonces creo que ha sido muy hermosa y bienaventurada la selección del universo de ponernos juntos. Es el mejor equipo de gente que he conocido. Y es raro porque mucha gente se pelea mucho con sus hermanos. Nosotros somos cero pleitos, y si nos peleamos a la media hora estamos otra vez abrazados, reconciliados, porque no le damos muchas largas. Y por otro lado, cada uno se ha ido especializando en un área. Entonces, mi hermano Raúl es colorista de Boom Comics. Él también hace todos estos cómics de los Power Rangers y eso, junto con Dan Mora, que es un dibujante costarricense muy bueno, además de ser el director artístico en las series animadas que producimos en Casa Garabato. Y mi hermano Rolando, que es psiquiatra, además siguió estudiando pintura y siguió alimentándonos con información y con todo lo que él va aprendiendo. Y además, como profe, nos apoyó un montón cuando iniciamos la academia.
Yo he trabajado creo que en más de unas 110 obras y las apunto todos los años, apunto cuáles libros publicamos ese año y tengo así como una agenda donde solo eso apunto. Creo que los libros que más han sido definitivos en mi vida, que yo he hecho, ¿verdad? Porque hay otros libros que no he hecho que son radicales, ¿verdad? Que son los que he leído. Pero que yo haya participado, el primer libro que fue como lanzarme al agua, ¿verdad? El primer libro que yo hice sin tener un autor, o sea que antes del 2010 más o menos, antes del 2001, los ilustradores no éramos autores, éramos los decoradores de los libros. Y así nos consideraban en las editoriales. Muchísimas veces los libros ni siquiera dicen quién hizo los dibujos en la portada, ¿verdad? En aquel tiempo era lo normal. Uno entregaba los originales, hacía esto, era lo que uno entregaba y ya se desaparecían. A veces los botaban. Me acuerdo una vez que fui y había un montón de trabajos botados de grandes artistas, de Hugo Díaz, así, o sea, cosas que uno iba al basurero a rescatar, y ahí por ahí tengo varias. Pero entonces el primer libro, la primera vez que yo dije, no, yo no necesito que la editorial me diga qué es lo que necesitan ellos, yo sé lo que necesitan los niños. Y fue en ese momento que yo les conté el otro día que no tenía una biblioteca costarricense para darle a mi hija, de libros de niños, o sea, libros para niños, pero que fueran historias ticas. Y entonces el primero, cuando decidí hacerlo, yo dije, voy a basarme en una canción que hable un poco sobre lo que somos y que tenga cierta esperanza, pero que también sea de un lugar en Costa Rica. Entonces busqué a Max Goldenberg, que es cantautor y recopilador de música costarricense, y él fue el que me dijo, está bien, y hice mi primer libro a partir de una canción de él, de Coyote y la Luciérnaga. Creo que ese libro nunca se publicó. Ese libro lo hice todo en una técnica de, no sé cómo se llama esa técnica, porque creo que en ese momento era para mí un invento. Lo que hice fue hacer una especie de quilting con pedacitos de tela y armar las escenas con tela, pero les pareció demasiado vanguardista para ese tiempo y terminamos haciendo el libro en un formato más normalito, digámoslo así, con dibujos, y se publicó otra versión del Coyote y la Luciérnaga. En este momento está agotado, pero espero que se vuelva a publicar. Ese libro fue definitivo, porque entonces empezamos la colección Pachanga Kids junto con Yasmin Ross, que siempre está cerca de mí, aunque ya murió el año pasado, y con Luciano Capelli, su esposo. Otro libro que me parece que fue muy importante para mí fue la primera vez que escribí algo yo misma, y fue el libro de Mi papá está enamorado, que está realmente basado en la vida de mi papá, aunque la gente no crea, pero así era. Y que habla sobre las familias diferentes, ¿verdad? De las familias que pueden estar constituidas por un solo padre, o por una madre, o por dos papás, ¿verdad? Y ahí ni siquiera me aventuro a explicar por qué el papá vivía solo con el chiquito, ¿verdad? Nada más es una condición que para muchos niños es natural, ni siquiera hay por qué explicarla. Ese libro me dio la oportunidad de no solamente aprender a hacer un álbum ilustrado, como debe ser, compartir con mi maestra, Vicky Ramos, más profundamente sobre el tema de álbum ilustrado, y además junto con otros compañeros ilustradores, en ese momento éramos como 4, ir a solicitar a la editorial Costa Rica que abrieran una colección de este tipo de libros.
Entonces la editorial Costa Rica, después de 2 años de estar en trámites, abrió la colección Colibrí, en donde los ilustradores somos autores. Entonces somos escritores, somos autores, y ya se nos reconoce como autores, que era algo por lo que habíamos luchado como 10 años. Y entonces el libro también lo considero muy importante. El tercero yo diría que es El Sapito. El Sapito Cibú y los Sapitos Traviesos. Fue un libro en el que trabajé muchos años, como 3 años, a pesar de que tiene solo 24 páginas, algo así, ¿verdad? No sé si eran 32. Pero hice muchas investigaciones en el Museo de Oro, con antropólogos, en libros, para poder entender, digamos, el peso de un libro como este. Venga. ¿Se puede entrar? Es que no quería interrumpir el museo. Se interrumpa. Esta es mi hija, Paloma. Hola. ¿Ven lo que les decía? Bueno, que Dios la comparta. Hasta luego. Hasta luego. Sí, entonces, y luego tuve también, a través de ese libro, la oportunidad de conocer a varias personas, miembros de la comunidad Bribri y de la comunidad Cabecar también, porque en ese momento conocí a Ali García, que es Bribri, y a Severiano Fernández, que es Cabecar, y que también apoyó la idea del libro. Ellos también me dieron oportunidad de compartir con sus familias allá en Coen y con la gente en Suredca y en las escuelas de Bajo Coen. Y fue un universo nuevo que se me abrió a partir del interés en los relatos indígenas costarricenses. También aprendí cómo los indígenas entienden los libros y que ellos son una comunidad oral, y que estos libros que nosotros producimos sobre los relatos indígenas son más bien para la gente no indígena. Hay gente que se confunde y dice, estás haciendo libros para los indígenas, y yo, no, ellos tienen su oralidad, ellos saben sus cuentos, sus relatos, sus historias. Estos libros son para los que estamos lejos y que se nos ha olvidado que eso existe. Y otro libro que me parece muy importante es el Desmemoriado, que es el primer libro que hice pensando en compartir los conceptos de política para niños, para que los niños entiendan la política diferente, se sientan con sus derechos y con sus obligaciones hacia el país, pero que lo hagan a través del sentimiento, ¿verdad? Y no solo a través de la cívica, sino de la imaginación, entender que el país es como si fuera un niño y que hay que criarlo y que hay que alimentarlo y que hay que educarlo. Y entonces es un libro en donde el personaje principal es un niño que es Costa Rica. Y creo que este libro no ha tenido muchísimo apoyo a nivel de mercado y así. Sin embargo, para mí fue importante hacerlo, porque al hacerlo descubrí qué es lo que yo creo que es mi país. Y tenerle más compasión, más afecto. Y bueno, por supuesto el de los cuentos de mi tía Panchita, pero creo que ya son 5, no importa, me pasé uno. Los cuentos de mi tía Panchita me enseñó a comprender mi propio estilo, mi forma de hacer las cosas, a definir mi identidad como ilustradora y a converger un poco mi amor por la arquitectura con mi amor por los cuentos. Entonces es un libro que está lleno de retratos de San José. Ilusiones, ¿verdad? No es el retrato, por ejemplo, del Castillo del Moro, sino que es una versión del Castillo del Moro imaginaria, pero que uno puede entender que es ahí, que es Costa Rica, que es de San José, ¿verdad? Entonces quise hacer una tía Panchita más urbana, digamos, en ese sentido,
y que guardara esos secretos del patrimonio arquitectónico. Creo que el primer premio que me saqué fue ese que les conté, nacer en esa casa, donde mucha gente no nos daba buenas expectativas. Mi mamá era básicamente una madre soltera con 3 papás diferentes, somos hijos de 3 papás. Ella trabajaba noche, día y lo que le quedaba de vacaciones también. Entonces todo el mundo decía, no, esos chiquillos se van a perder, ¿verdad? Seguro se hacen drogadictos o algo así, ¿verdad? Totalmente. Nos juzgaban también por nuestras inclinaciones sexuales, que son muy diversas en la familia. Y sin embargo, somos gente muy esforzada y creo que eso hizo el cambio. Uno es responsable de lo que hace con las circunstancias que le tocan. Entonces, en mi caso, me esforcé todo lo que pude en la U y gracias a la UCR y a la Embajada de los Países Bajos me dieron mi primer premio, que fue una beca para estudiar Historia del Arte en España cuando tenía 20 años. Fue una grata experiencia, creo que aprendí muchísimo más del país en sí y de los cursos en los que me metí de oyente. Llevé el máster de restauración arquitectónica y aunque yo no estaba matriculada como máster, mi tutor era el director del máster y entonces me dejaba ir a las clases y a las visitas guiadas y a todo. Muy hermoso. También estudié jardinería y paisaje en ese momento ya, historia de los jardines en la Politécnica de Madrid, en la Universidad Complutense. Después, cuando me gradué de la universidad en arquitectura, empecé a trabajar como arquitecto. Trabajé como arquitecto durante 14 años y gracias a una beca que me ofreció la Embajada de Holanda, perdón, la beca anterior me la había dado la Embajada de España, esta fue de la Embajada de Holanda, de los Países Bajos, y me dieron la oportunidad de estudiar en Rotterdam diseño del ambiente urbano, que ambas cosas, digamos, estas 2 becas me dieron la oportunidad de trabajar en diseño de paisaje junto a un gran diseñador que admiro mucho, que se llama Randolph Walpole y trabaja aquí en la oficina de Sucher Arquitectos. Después de que tuve esos 2 premios, a pesar de que estaba estudiando arquitectura y todo, la gente me dice, entonces vos empezaste a hacer libros después de estudiar arquitectura. Y yo no, o sea, yo hacía libros para pagarme las cosas de la carrera, para salir los fines de semana, ¿verdad? O sea, hacía libros para comprar materiales. Siempre estuve haciendo libros, desde que era menor de edad, o sea, siempre hacíamos las facturas con el nombre de mi papá y así, porque para vender las ilustraciones. Digo hacíamos porque mi hermano también. Y entonces, cuando salí de arquitectura, seguí haciendo lo que siempre había hecho, hacer libros. Y recuerdo que un amigo, Sebastián Alfaro, me decía, usted tiene una doble vida, porque él a veces me acompañaba a dejar los dibujos a las editoriales, ¿no? Me decía, yo no sabía que usted también hacía esto. Y así, entonces seguí haciendo libros, y gracias a los libros pude empezar mi propia compañía, mi propia empresa, Casa Garabato, sin dejar de hacer arquitectura, ¿verdad? Para poder ir haciendo mi empresita con el apoyo económico de lo que yo ganaba como empleada de arquitecto. Entonces me dieron otro premio, recientemente me dieron un premio por el libro Los cuentos de mi tía Panchita, que creo que es una obra maestra de la literatura infantil costarricense y una obra influyente para todo Centroamérica, porque es la recopilación, siento yo, más hermosa de los cuentos de Tío Conejo, que Tío Conejo existe en todo Centroamérica, los cuentos de Tío Conejo llegan hasta Venezuela.
y Carmen Lira los adaptó y los recogió y yo tuve el honor de ilustrarlos. Me costó mucho porque tratar de llegarle a las sandalias a Carmen Lira es muy difícil, ¿verdad? Entonces yo traté, investigué y hice todo lo posible porque la señora quedara contenta, sinceramente, y porque los niños volvieran a ver estos cuentos con frescura, renovados. Entonces me dieron un premio del International Board of Books for Young People, que se premia este año en Grecia, en Atenas. Pero bueno, hay que levantar los fondos si alguien quiere hacer una teletón, yo feliz, porque sí hay que pagarse el viaje. Entonces, bueno, este premio realmente fue muy hermoso porque Costa Rica tenía 28 años de no participar en ese concurso. Y la última vez la persona que lo ganó fue Vicky Ramos, que era mi maestra. Yo la considero mi maestra de ilustración, junto con Félix Alvarado. Y Vicky ganó ese premio por el libro Mo. Entonces para mí es un gran honor poder acompañar a ese grupo de personas premiadas que admiro tanto. Después de ese premio tengo ahorita en funciones un premio que estamos trabajando, que es el premio Fauno. Es a una serie animada que se llama Tremendas Leyendas. En esta serie lo que trabajamos es basados en las leyendas costarricenses tradicionales, una miniserie de 9 capítulos en donde los niños en la actualidad se enfrentan con esos monstruos que vuelven a aparecer en esta época. Entonces en eso estamos trabajando, y el año pasado pudimos presentar nuestra primera serie animada. Gracias, esto no fue un premio, pero yo lo sentí como un premio, porque gracias al involucramiento del Centro de Cine que vio que estábamos haciendo un proyecto de Tío Conejo con este libro, nos apoyó para poder completar el dinero que necesitábamos y hacer la serie animada Las Aventuras de Tío Conejo, que espero que pronto esté en Canal 13 y en Canal 15. Esa ya está terminada. Y esos creo que son los premios que me han dado el gobierno, pero el destino me ha dado muchísimos. Tengo el premio mayor del mundo, que es mi hija, que es una bella y una gran compañera. Y mis hermanos, que no puedo decirlo, o sea, es que no pueden creerlo. Mi hermano el año pasado me regaló de Navidad un viaje a China. ¿Quién le regaló a uno eso? ¿Verdad? Y no solo así, fue así como, esta plata es para que vayamos a China, los dos, ¿verdad? Y así, entonces uno dice, este está loco, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué va a hacer? Y vende el carro, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Son premios muy grandes, la verdad. Mi equipo es un premio muy grande. Mis compañeros Efren Alpizar, Janina Carranza, mi hermano Raúl Angulo, y ahora Arturo Rodríguez, son gente de muy buena calidad, que yo digo, ¿cómo esta persona llegó hasta aquí? ¡Qué dicha! Era la persona correcta. Yo creo que esos son premios que el universo le da a uno, como diciéndole, siga por ahí, esfuércese, van bien, ¿verdad? Como que esos son los mejores premios, los que vienen a apoyar el camino que uno quisiera llevar, ¿verdad?